Bueno, lo que sigue es un tema muy importante para estar muy atentos. Hay mucha gente alquilando lugares para irse de vacaciones, buscando quintas, por ejemplo, para pasar el fin de semana. Y hay muchas estafas, falsas quintas, mucha gente que ha sido estafada, que no le devuelven el dinero, que no se encuentran con la quinta adecuada. Sobre este tema está trabajando nuestro móvil, está Sonia Fernández. Adelante, te vemos, te escuchamos, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, Buen día. muchas gracias. Bueno, un saludo obviamente para todo el equipo. Gracias. Y bueno, Igualmente. hoy lamentablemente tenemos que empezar con una información que entristece porque, bueno, vuelve a ocurrir. Ya ha pasado en años anteriores y lamentablemente se ha dado. Tenemos que hablar de estafas. Y estafas con algo, bueno, con una situación muy particular en esta época del año, como es la posibilidad de la gente de alquilar casas quintas. Hay denuncias por falsas quintas en alquiler. Un tema que hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado, y por eso nos vinimos aquí a Delitos Económicos y vamos a charlar con Jonathan Brumati, que es el subjefe de Delitos Económicos de la Policía. Buen día, Brumati, ¿cómo le va? Buen día para usted y para toda la audiencia. Vuelve a ocurrir, vuelve a pasar. Exactamente, como usted lo adelantaba, ocurre todos los años para esta época, ¿no? Donde una persona o donde las personas ahorran durante el año para ir a compartir un fin de semana o una semana junto a su familia o amistades o a pasar una fiesta a una casa quinta. Y bueno, en esta oportunidad fueron entre 10 o 12 denuncias que se recibieron en las comisarías de la ciudad. Donde la gente daba cuenta de que habían visto publicidad de casas quintas en alquiler en la zona de Sauce Montrul puntualmente. No casas que puntualmente estaban en alquiler, sino que se publicaba una imagen de una vivienda que supuestamente estaba en alquiler y bueno, los denunciantes se contactaban con el número telefónico que estaba publicado. Del otro lado, mediante WhatsApp, recibían como respuesta de que la casa estaba a un precio X por día o por semana o por fin de semana y bueno, charlaban unos minutos hasta acordar el pago total de lo que ellos necesitaban o bien el pago parcial, recibir una reserva. Es así que les pasaban un número de cuenta, las personas depositaban el dinero de la seña o del día que iban a ir y automáticamente eran bloqueados del WhatsApp y de las redes sociales donde habían visto la publicación. O sea que ni siquiera alcanzaban a llegar a un determinado lugar, como ha ocurrido en años anteriores, donde llegaban y la casa no existía. Exactamente. En oportunidades anteriores lo que pasaba era o que llegaban a la casa y se encontraban con el dueño o con otra persona donde le decían no puede ser porque estamos nosotros, o el dueño le decía no, yo no la alquilé a la casa, o se encontraban con que la casa nunca existió en el lugar. Entonces, bueno, eso es lo que pasó, esa fue la diferencia entre años anteriores y ahora, que la gente automáticamente se daba cuenta que había sido estafada y realizaba la denuncia el mismo día que había depositado el dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? Volver a insistirle a la gente cómo hacer para no confiar en ese tipo de publicaciones o qué herramientas tener en cuenta antes de confiar en una publicación de esas características. Bueno, nosotros lo que recomendamos siempre es realizar este tipo de reserva a través de sitios oficiales, ya sea de páginas de gobierno o de los municipios, donde hay publicidades de casas quintas en alquiler o departamentos, casas de fin de semana, donde el propietario de esa vivienda está registrado, ¿no? Donde uno puede reclamar exactamente, de decir, bueno, yo alquilé tal casa en tal lugar, bueno, el municipio o la provincia debe responder porque esa publicación la están haciendo en una página oficial. O bien, por ejemplo, hay un sitio oficial que es Booking, que es donde no solo se registra la persona que va a alquilar, sino que está registrada la persona que brinda el servicio, ¿no es cierto? Entonces, incluso esta plataforma te permite hacer la reserva sin abonar. Te dice claramente que, por ejemplo, 2 días antes de la reserva que cancelen, ¿no? Y sin ningún tipo de costo. Entonces son sitios donde uno puede estar tranquilo y poder llegar a destino, ¿no? Y disfrutar del verano. En este caso, digamos, en estas denuncias puntuales, la estafa para el turista termina siendo menor porque no llega hasta el lugar o porque se da cuenta a través de estos bloqueos. Pero para ustedes, digamos, en la materia investigativa, es un poco más difícil porque no terminan dando con el autor, ¿no? Sí, lo primero que mencionás es cierto, porque en años anteriores pasaba que la gente hacía muchos kilómetros, ¿no es cierto?, para llegar al destino que habían alquilado y se encontraban con que la casa no existía o que habían sido estafados, ¿no?
lo cual conlleva un gasto, un doble gasto, ¿no es cierto?, porque tenían que buscar automáticamente otro tipo de alojamiento y demás. En este caso puntualmente se logró identificar a la persona que es titular de la cuenta que recibió el dinero de estas estafas. Y bueno, hace unos días, el 2 de enero, hicimos un allanamiento en la vivienda de esta persona y se secuestró material probatorio para la investigación. En este caso, telefonía celular y tarjetas de Mercado Pago. Que bueno, como aclarábamos anteriormente de la nota, por lo general los titulares de las cuentas no son quien realizan esta modalidad, ¿no? Pero bueno, hay que establecer si esta persona no fue cómplice con otra en este trabajo, ¿no?, fraudulento que realizaron, lo cual, bueno, se puso todo a disposición de la Fiscalía y se continúa con este trabajo, ¿no? El allanamiento fue la primera medida para poder seguir trabajando. ¿Es una persona obviamente de acá de Paraná? Sí, sí, una persona de acá de Paraná, que como les decía, que ya fue identificada y fue puesta a disposición de la justicia para que, bueno, con el material probatorio que se tiene hasta el momento y lo que vaya resultando del análisis de los teléfonos, llegado el momento tenga que dar las explicaciones correspondientes, ¿no?, ante el fiscal. Muy bien, muchísimas gracias. La palabra de Jonathan Brumati, subjefe de delitos económicos. Atención, alerta Importante, entonces Sonia, nuevamente para la gente que, bueno, alquila a modo digital, online, estas casaquintas en esta época del año o en los meses próximos, a tener muchísimo cuidado. La recomendación, según Brumati, bueno, dedicarse o centrarse en los sitios oficiales y bueno, si por ahí la gente interesada en las casas quintas es de acá, tener la posibilidad de verificar si el lugar existe, si la propiedad existe, etcétera. Importante. Tener una serie de elementos en cuenta antes de, bueno, desembolsar algún tipo de dinero. Muy bien, gracias Sonia, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.